Buenas tardes, mi estimado tutor Clever Loor y compañeros. Reciban un cordial saludo de parte de mi grupo, el cual les va a hablar sobre los temas ya vistos en clases. En este caso le vamos a dar una retroalimentación, pero antes no podemos empezar sin decir el objetivo de esta clase. Este video tiene como finalidad hacerles entender varios temas y aclarar dudas. Les voy a presentar a los integrantes de mi grupo. Mi grupo está conformado por la compañera Michelle Nicole Miteyagual, la compañera Natacha Denise Vera Chalén y quienes hablan Naomi Esther Mitos Thais. Les voy a hablar sobre el primer tema: el pensamiento y sus relaciones con el cerebro. Para empezar, el cerebro es un órgano. Sin embargo, la biología te da un cerebro, pero la vida lo convierte en una mente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ser humano es capaz, gracias a su cerebro y su mente, de transformar la materia objetiva, es decir, una obra de arte o un concierto. Es una experiencia emocional subjetiva. Recurrimos a la neurociencia para aclarar el papel de cada uno y así mejorar la respuesta de ambos ante la experiencia vital. De la química cerebral depende que una emoción perdure o se esfume. Por ejemplo, si la dopamina ha iniciado un proceso emocional e invierte la noradrenalina, se incrementará la tensión. Y si aparece la serotonina, se favorecerá la obsesión y aumentará la funcionalidad de las neuronas espejo. No obstante, el desarrollo de una emoción también puede verse influido por la mente, ya que cuenta con ciertas capacidades de control sobre aquello que percibe, dirigiendo su atención, aunque esto no siempre es así, como ocurre por ejemplo con el afecto o la memoria. Aquí es donde entran en juego ciertas herramientas de control y gestión emocional. A continuación les voy a hablar sobre los siguientes 3 temas que van a poder observar. El primer tema del que les voy a hablar es sobre la estructura cerebral y funciones psicológicas. El cerebro contiene 2 hemisferios y se divide en 4 lóbulos. Como primero tenemos el lóbulo frontal, que es quien controla el razonamiento, las emociones, parte del habla y de los movimientos. Como segundo está el lóbulo parietal, que es quien controla las sensaciones del contacto, el dolor, la temperatura y partes del habla. Como tercero está el lóbulo temporal, que es quien controla la memoria, sentido del oído y partes del habla. Como último, lóbulo occipital, que es quien controla la visión. También tenemos lo que es el cerebelo, que vendría a ser la parte trasera del cerebro y la responsable de la coordinación y el equilibrio. A continuación también les voy a hablar sobre las fases del acto mental. ¿Qué son las fases del acto mental? En el acto mental se identifican 3 fases: la input, que es la entrada, la elaboración y la output, que es la salida. Si bien estas 3 fases están interconectadas, es conveniente estudiarlas por separado cuando la respuesta de un estudiante no es la apropiada, porque contribuye a ubicar el origen de una respuesta incorrecta. ¿Qué nos quiere decir la fase de entrada? La fase de entrada es la cual consiste en captar todos los estímulos estamos a través de nuestros sentidos y convertirlos en datos. La fase del desarrollo es cuando el cerebro o el centro procesa los datos captados para preparar o encontrar una respuesta solicitada. La fase de salida. Esta última fase es donde se expresan
y anuncian los resultados procesados de la fase anterior. Las habilidades elementales del pensamiento. Son quienes constituyen un conjunto de procesos cognitivos esenciales para la interpretación y el análisis de la información en nuestra vida cotidiana. Estas habilidades, que abarcan la observación, comparación, relación, clasificación y descripción, se ejercen a menudo de manera automática por su uso consistente y deliberado. Puede potenciar significativamente nuestra capacidad de comprensión y aprendizaje en el ámbito educativo. La observación es una habilidad primordial que consiste en enfocar la atención de manera sistemática en aspecto particular de un objeto o fenómeno para así identificar sus atributos distintivos. A continuación les voy a hablar sobre otro tema más, que es los procesos cognitivos básicos. Un proceso cognitivo básico es condición sine que no para el posterior procesamiento de información. Dicho de otra manera, sin este proceso es imposible que en el futuro se desarrollen procesos superiores. Estos procesos son la sensación, percepción, atención y memoria. La sensación es el proceso más básico que consiste y que existe porque básicamente supone registrar información a través de los sentidos. La percepción es fundamental porque sirve para dar forma a las sensaciones que llegan por medio de los sentidos. La atención supone concentrarse en determinados sentidos. Y por último, la memoria, que es el proceso que nos permite almacenar información pasada para utilizarla en el futuro. A continuación, mi compañera Michelle. Buenas tardes, compañeras. Yo les voy a hablar sobre el tema 2, que es sobre los filtros mentales. El objetivo de los filtros mentales es que nos permite el procedimiento de una o varias informaciones de manera eficiente y efectiva, enfocándonos en lo importante y en lo que no lo es también. Entonces, los filtros mentales también nos dice que son distorsiones cognitivas que le damos a veces más importancia a cosas negativas y no a lo positivo que nos pueda pasar en nuestra vida más adelante. Tenemos nuestros ideales, como son 3, que son creencias, expectativas y expresiones. En creencias nos dice que determinamos algo negativo o falso o negativo, verdadero o falso. Muchas veces las creencias pueden ser pensamientos distorsionados de algo o de alguien. Por ejemplo, en creencias tenemos que nuestros antepasados tenían esa creencia de que no nos podíamos bañar en Semana Santa porque nos convertíamos en pescados o nos salían escamas. También otra creencia sería: en Semana Santa no podemos comer carne. Muchas de estas cosas nos han dicho. Tenemos como segundo punto lo que es la expectativa, que nos dice que son suposiciones de lo que debería pasar más adelante o en un futuro. Como ahorita, un ejemplo serían las redes sociales. Encontramos en Google lo que es la página Shein. Shein es una página que vende ropa, objetos, maquillajes y muchas cosas. Es muy variado. Entonces encontramos un vestido que nos encanta, que el color, la textura, su forma, su modelo como de última moda, ¿verdad? Entonces tenemos una expectativa de que nos quedará igual que la modelo. Entonces hacemos ese pedido y llega el día en que nos entregan el dichoso vestido. Entonces llega eso de que te lo pruebas y tienes esa idealización de que te va a quedar igual que la modelo. Pero a veces eso puede ser verdad o no. Entonces eso es una expectativa, pensar algo que puede hacer. Entonces también tenemos lo que son las expresiones, que nos dice que es el lenguaje que describe con gran precisión e intensidad las emociones de dicha experiencia.
Tenemos otros puntos, que es la realidad de sucesos externos, que se refiere a la noción de que existe un mundo objetivo, fuera de nuestra percepción y experiencia subjetiva. Un ejemplo sería el ciclo del agua, como sabemos, que es la evaporación, la condensación y la percepción. Este proceso continuo mantiene el equilibrio del agua en el planeta. Esto opera independientemente de la percepción humana, o sea, de lo que pensamos. También tenemos lo que es la interpretación de la realidad. Este es un proceso mediante el cual las personas perciben, comprenden y le dan un significado al mundo que nos rodea. Un ejemplo podría ser una clase Zoom donde damos charlas de lo que es a jóvenes de 19, 20 años que lamentablemente sus padres son divorciados, separados, entonces una familia disfuncional. En estas charlas muchas veces a las personas que le ha sucedido esto pueden tener depresión o no les gusta escuchar sobre ese tema porque es algo que le ha pasado en su vida. En cambio, las personas que sus padres están bien, están unidos, en familia, entonces ellos no lo toman de una manera así. O sea, es muy diferente. Tenemos lo que es la respuesta de la conducta verbal y no verbal. La respuesta de la conducta verbal es los que expresamos a través de palabras. Por ejemplo, no quiero estar aquí, me siento mal aquí, quiero irme. Eso es una respuesta de la conducta verbal. La conducta de lo no verbal es lo que expresamos mediante gestos. Por ejemplo, vamos a una reunión, a una fiesta, y hay una persona que no nos gusta o no nos cae bien. Entonces mostramos estos gestos de disgusto, de desánimo y así. Entonces no quiere estar fuera de ese lugar. Entonces esa es la conducta no verbal, lo que podemos interpretarlo como gestos. A continuación, mi compañera. A continuación, yo les voy a hablar sobre la organización y construcción del pensamiento. ¿Qué quiere decir? La organización y construcción del pensamiento aclaro nuestras ideas para generar una decisión y efectiva. A continuación, le vamos a presentar los pensamientos, los tres pensamientos, en el cual somos deductivos, inductivos y analíticos. Se dice que el deductivo va de lo general a lo específico. Un ejemplo. El ejemplo sería, adecuadamente, lo general sería el ser humano tiene la habilidad racional. Y lo específico sería Pedro es un ser humano. ¿Qué está diciendo? Adecuadamente está dando una y está yendo a lo específico, a lo simple. En los pensamientos inductivos se dice que de aquí va de lo específico. Un ejemplo, en mi departamento hace calor. En el departamento del vecino también hace calor. Lo general sería en todo el edificio hace calor. Está yendo de lo específico a lo general. También el pensamiento analítico. El pensamiento analítico, de aquí tiene la habilidad de razonar y también dar a conclusión de cómo solucionar un problema. Un breve ejemplo, cuando estamos haciendo un ejercicio de matemática, siempre que esa de aquí adecuadamente es la X o pueden ser variadas con algunas letras. En contal es que nosotros le buscamos solución a ese problema. Siempre le buscamos un número a esa X o una letra. Estos serían los tres tipos de pensamientos. De la organización y construcción del pensamiento. A continuación, mi compañera Naomi va a explicarles sobre otro tema. Las técnicas y expansión de contracción de ideas es el primer paso para el correcto desarrollo del pensamiento.
Dicho desarrollo nos ayuda a ejercitar la mente, desarrollando la citricidad sobre nuestro entorno, llevándonos a mejor elección al momento de la toma de decisiones y un índice muy bajo de fracaso en la misma. Nos ayuda a desarrollar habilidades para romper barreras mentales, organizar nuestros pensamientos y ampliar nuestra visión del entorno. Este ejercicio también nos ayuda a mejorar nuestra autoestima, dándonos seguridad al momento de ejecutar una decisión ya tomada. Pero el correcto uso de este ejercicio es necesario seguir una serie de principios que nos ayudan a no pasar por alto ningún interrogante, siempre y cuando los cumplamos todos. Un ejemplo de la expansión y contracción son 3 habitaciones adicionales construidas en una casa. Las sustancias se expanden, aumentan de tamaño. Cuando se calientan y se contraen, disminuyen de tamaño. Cuando se enfrían, por ejemplo, los termómetros funcionan porque el líquido que contiene se expande y sube por el tubo cuando se calienta. A continuación, mi compañera. Vamos a hablar sobre la evaluación. Se dice que la evaluación no llega a la acción de juzgar o medir algún procedimiento. Esto indica si está bien o está mal. Un ejemplo es cuando el profesor evalúa a su estudiante sobre un tema explicado o un tema dado. Yo les hablaré sobre la refutación. Un concepto claro de esto proviene de la acción de refutar y su fin de desistemar o destituir una idea o las razones de lo contrario. Un ejemplo sería, la declaración sería: el Estado tiene recursos necesarios para ofrecer estudios universitarios gratuitos. La refutación sería todo lo contrario, lo que está oponiendo, como es: el Estado no tiene recursos necesarios para ofrecer universitarios gratuitos porque no tiene ingresos económicos o suficientes para elaborar una universidad o cosas así, etc. Son muchas cosas que son de la refutación, que son ideas contrarias al que están diciendo. A continuación, mi compañera. ¿Qué es la analogía? La analogía es un tipo de razonamiento o de mecanismo expresivo del lenguaje. Consiste en la comparación o puesta en relación de diversos referentes, objetos, razones o ideas, para señalar características generales y particulares en común, para así justificar la existencia de una propiedad en uno de ellos. Los tipos de analogía que existen se pueden clasificar de acuerdo a su funcionamiento lógico interno de la siguiente manera. La analogía simétrica es aquella en las cuales los referentes comparados pueden intercambiarse sin alterar las relaciones entre ellos, o sea, en las que A, B, C y D son intercambiables porque la relación se mantiene idéntica. La analogía asimétrica son aquellas en las cuales los referentes comparados no pueden intercambiarse, dado que su orden de aparición designa una relación específica, o sea que A es B como C a D, y no B es a como C a D. Analogía de causa y efecto, conocidas también como analogías de asociación. Suponen un vínculo específico de casualidad entre los referentes, es decir, A ocasiona B, como C ocasiona D. Analogía para reciprocidad. Implica en la relación entre los referentes una necesidad estricta y recíproca
entre ellos, es decir, que para que exista uno debe existir el otro. Recíprocamente, o sea, A requiere absolutamente de B, como D requiere absolutamente de C. La analogía de clasificación es aquella que funciona en base de reunir en el mismo conjunto de cosas a los referentes vinculados. O sea, A y B están en un mismo conjunto, así como B y C están en otro similar. La analogía comparativa es aquella que al cotejar referentes buscan destacar una propiedad percibible que suelen usar nexos y similares o similes, como, tal, como, del mismo modo que, entre otros. O sea, A es de tal manera como lo es B. Analogía matemática es aquella que existe únicamente entre cifras, elementos numéricos y proporciones matemáticas, dado de lo cual los referentes pueden tener valores desiguales. A continuación les voy a detallar algunos ejemplos de analogías en la lengua. Las alas son a las piernas, lo que los pájaros son a la gente. El conductor es automóvil, como piloto es avión y maquinista a locomotora. Un pintor pinta un cuadro, como un poeta compone un poema. El sol es el alimento de las plantas, como las piedras es pesada como una conciencia culposa. Muchas gracias. Este ha sido el video de retroalimentación de mi grupo. Espero les haya gustado y pueda haber aclarado sus dudas.